nos ayude a entender qué es lo que está pasando políticamente en el Brasil y cuáles son las repercusiones que va a tener esta noticia en particular para el señor expresidente Bolsonaro. Bienvenido, Marco, a estas pantallas. ¿Qué tal te encuentras el día de hoy? Un gusto, Estefanía, es un honor estar en Bogotá. Igual, bienvenido siempre a nuestra ciudad y empecemos a analizar cómo están las cosas políticas en tu país. ¿Qué puede pasar con Jair Bolsonaro en el marco de este juicio? Bueno, Jair Bolsonaro muy probablemente será inhabilitado. Yo diría, si yo tuviera $100 para apostar, apostaría $90 que Bolsonaro será inhabilitado. Ojo, está siempre bueno decir eso a la audiencia. No estoy diciendo que yo quiero que eso pase, yo estoy diciendo que yo creo que eso pasará. Son dos cosas distintas. Am, el tema es que Bolsonaro no tiene la mayoría de los votos de los miembros de la Corte que le va a juzgar. Los jueces de la Corte Electoral son 7 jueces en total. Los Marco, medios perdóname, locales. te interrumpo un segundito la entrevista porque necesitamos coordinar una cosa con el audio que se sube y se baja y eso es un tanto incómodo, no te podemos escuchar. Así que ya retomamos un segundo el contacto contigo para que esta entrevista se siga escuchando de la mejor forma. Mientras tanto, ¿ahí mejoró el audio? ¿Será que puedes A ver, hablar, por favor? Ya mejoró, ¿verdad? ¿te escucho bien ahora? Ahora sí mejor. Bueno, nos estabas diciendo, retomemos esta respuesta, estábamos hablando de lo que le podía pasar a Bolsonaro, que tú creías que le iba a pasar. Aquí puedes seguir con tu intervención. Claro. Claro, si vos me preguntas cuál es el escenario más probable, yo diría que la probabilidad más grande, un 90% de probabilidad, es que la Corte Electoral inhabilite a Bolsonaro por 8 años. ¿Por qué? Porque según los medios locales, la mayor parte de los jueces que componen el tribunal, que son 7 jueces, los medios locales dan que 6 a 5 jueces estarían predispuestos a votar en contra de Bolsonaro. Además de ello, además de los ataques a las urnas electrónicas, que Bolsonaro nunca pudo comprobar sus ataques, los jueces, el Poder Judicial tiene en nuestro continente, incluyendo los Estados Unidos, un componente bastante político, y el resultado probable en contra de Bolsonaro de ese juicio es también un recado del establecimiento y de las instituciones, y ese mensaje es: si alguien intenta atacar a la República, intenta dar un golpe de Estado, como de hecho pasó, las instituciones de la República van a contestar eso, van a ser duras en contra de quienes lo atacan. Claro que sí, es que además todo lo que pasó en el marco de estas elecciones y posteriormente, antes de que Lula tomara posesión, pues tiene consecuencias graves. Esta inhabilidad puede suceder durante 8 años, ¿es así? Es así, según la ley brasileña, si algún político, sea un candidato a concejal o incluso un candidato a la presidencia, en ese caso el candidato a reelección, el expresidente Bolsonaro, si la Corte juzga que cometió un crimen electoral, la pena es quedar inhabilitado por 2 ciclos electorales. El Ok. ciclo electoral en Brasil tiene 4 años, es decir, 8 años en total. El señor Bolsonaro tiene una particularidad y es también característica de todos los políticos, y te lo pregunto en carácter de analista. Él es muy hábil con las palabras. ¿Qué crees que va a pasar con la ciudadanía que aún lo apoya y lo apoya de una manera casi fanática? Porque eso es lo que causa esta figura política. ¿Qué crees que va a salir a decir después de este juicio? Está muy bien dicho lo que decís, Estefanía. Hay un componente de fanatismo, hay un componente de conexión directa con la figura de Bolsonaro, así como del otro lado, de menor manera con Lula también, mucha gente que votó por Lula, hay una conexión directa con él, y eso pasa en otros países, ¿no? Se compara mucho Bolsonaro con Trump. A ver, Sí. según una encuesta que salió hoy, el 47% de los brasileños está en favor que la Corte Electoral inhabilite Bolsonaro. Sin embargo, el 43% está en contra. Es decir, es un empate en los hechos. Sí, sí. La gente que sigue Bolsonaro, ¿no? Los bolsonaristas, y yo tengo amigos y familiares que así se identifican, ellos sienten que Bolsonaro está sufriendo una injusticia,
no ven ese juicio como legal. Claro. Es decir, es el mismo relato que los bolsonaristas hoy plantean, que la izquierda, que sigue Lula, que sigue el PT, planteaba en el año 2018, cuando Lula en aquel momento fue juzgado por el exministro Sergio Moro, que hoy es un senador de oposición y exministro de Bolsonaro. Lo que quiero decir es, hay un problema cuando la mitad de la población no cree que la Suprema Corte y que la Corte Electoral es justa. Eso es un problema que no va a desaparecer con la posible inhabilitación de Bolsonaro. Claro, es como que tratan de hacer buena letra, pero igual la imagen ya está totalmente desprestigiada. Ya que mencionaste a Donald Trump y las similitudes que hay entre estas dos figuras políticas, el señor Bolsonaro y el señor Trump, no es la primera acusación en su contra. ¿Qué puede pasar? ¿Será que Bolsonaro va a enfrentar más cargos frente a la justicia en un futuro? Sí, Bolsonaro tiene distintos cargos. Ese cargo, el juicio de hoy es en el ámbito de la justicia electoral, que de hecho es una justicia que suele juzgar más rápido los casos. Pero hay otros casos en otros juzgados. Por ejemplo, Bolsonaro en su momento durante la pandemia dijo que la gente que se vacunara iba a tener SIDA. Así que él es reo, está acusado y posiblemente va a ser imputado por eso. Claro. Además de eso, hay un listado bastante extenso de causas en que Bolsonaro es reo, así que bastante probablemente la rutina del expresidente Jair Bolsonaro en los próximos meses va a ser sentarse en un banquillo de acusado. Entonces, ¿la justicia electoral no es un juicio penal que le están haciendo, o no? No, no es un juicio penal. Ahí ya entendí, ahí ya entendí la diferencia. Esto le causa una inhabilitación de 8 años, pero también se está enfrentando a la justicia penal en otro tipo de casos. Exactamente, y de hecho puede también terminar siendo juzgado por la justicia penal por crímenes relacionados al intento de golpe de Estado. Eso también es una posibilidad. Claro, es otro de los temas. ¿Qué dice la opinión pública? ¿Qué has leído tú en los principales diarios de tu país? Obviamente tendrá que existir una opinión encontrada, pero ¿cuál es el general? Claro, hay opiniones encontradas, hay mucha pasión de por medio y eso, como dijimos, es un tema, ¿no? Como el fútbol, y acá en Colombia estamos en una final de fútbol, el fútbol despierta pasiones. Claro. Es siempre un riesgo cuando la política despierta muchas pasiones también. Entre los analistas, la gran cuestión es quién se va a plantar como heredero de Bolsonaro o quiénes serán los candidatos a herederos de Bolsonaro. Toda la familia de Bolsonaro es de políticos. Sus hijos son congresales, uno de los hijos de senadores. Su esposa, hubo especulación que la ex primera dama Michelle Bolsonaro también podía tener un futuro político. Además, hay un ex ministro suyo, el actual gobernador de São Paulo, quien São Paulo es la locomotora económica de Brasil. El 25% del PBI de Brasil es de São Paulo, es decir, hay un resorte de poder importante en ese aliado de Bolsonaro, que es el gobierno de São Paulo. Un otro estado muy importante, un estado cafetero, que es Minas Gerais. El gobernador también es allegado al bolsonarismo. Es decir, hay una disputa por quiénes serán los herederos de Bolsonaro y quién finalmente Bolsonaro pondrá el dedazo, como se dice en México, sí. Y diga, ese es mi candidato, porque es sumamente importante. Muchos de los seguidores de Bolsonaro son seguidores de él, no son seguidores de la derecha necesariamente. Así que el que diga Bolsonaro, bueno, ese es mi candidato, seguramente será alguien muy fuerte para los próximos años. Bueno, una última pregunta y prometido ya te dejo ir a almorzar porque sé que es hora de almorzar en nuestro país. ¿Qué crees que es lo que causa tanta pasión de la figura de Jair Bolsonaro? Muchas cosas. Una de ellas, Bolsonaro es un síntoma. Bolsonaro es el síntoma de algo, así como otros políticos en otros países son síntomas de malestar. Y si yo tuviera que hablar con el gobierno brasileño o con gente de la Corte Electoral hoy, yo diría eso. Los síntomas que Bolsonaro representa no van a desaparecer hoy con la posible inhabilitación de Bolsonaro o de acá a 3 meses, porque puede que el juicio lleve 3 meses por un tema técnico, pero
eso no va a desaparecer de la noche a la mañana. El malestar, el enojo con el mal funcionamiento del gobierno, del Estado, de las instituciones públicas, de la economía, de la inseguridad, de la corrupción, etcétera, 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 eso no se resuelve de la noche al día. Así es. Bueno, Marco Bastos, analista político, estás en nuestro país. Te invitamos a un delicioso ajiaco y una taza de café. Que te vaya muy bien y gracias por haber estado con nosotros analizando esta noticia. Abrazo, chao, chao. Nosotros seguimos en el Brasil.